Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por dar comienzo a un nuevo ciclo que vamos a lanzar jueves por medio desde este medio a través de los vivos de Instagram. Así que muchas gracias a quienes nos están viendo. Ahora en minutos se conecta Cecilia Six, que es una compañera del equipo de comunicación. Así que nada, Ceci, no te estoy viendo. Si estás por ahí, eh, así que esperamos que Ceci se conecte. Participando en este vivo, Laura Giachino. Laura Giachino es docente de educación media. Eh, Ahí Hola, estamos. Ceci, ¿cómo estás? Hola, espero que se Justo me le vea estaba bien. por presentar a Laura, avisando a quienes se están conectando que Laura es docente de educación media, está estudiando, es profesora de historia y bueno, está ahí a punto de también de ser licenciada en historia y es diplomada en género y feminismo por la Universidad de Quilmes. Así que en minutos se está conectando Laura y largamos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están y todas y todes quienes están conectadas en este vivo. Esperamos un ratito, no sé por dónde está Laura, si ya anda por ahí. Sí, me parece que sí, porque vi que... A ver si, Laura, si estás por ahí, nos envías una solicitud. A, a ver si te encuentro. Vamos a buscar. Laura, ¿cuál era el usuario? ¿Cómo se llama Laura? ¿Cómo estamos en Instagram? Ahí, Laura, Chelauchi, creo que... Ahí está. ¿estamos? A ver. Chelauchi, no sé si ¿Me Lauma, escuchas? podés mandar para... Ahí estamos, buenísimo. Ahí con la cámara, ahí la mando, con la camarita. Ahí estamos, ya estamos a punto. Así que bueno, quédense ahí, que largamos con este ciclo de charlas en vivo desde el canal de Lisepsi. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, te perfecto. escuchamos. Genial, genial. Tenía Así miedo que de... bueno, un gusto que estés acá con nosotros, te hayas conectado. Igualmente, un placer. ¿Y en dónde estás? En este momento estoy en Tandil. Ah, mira, Sí, disfrutando de las vacaciones. sí, un poco, es necesario para cortar. Bueno, Qué lindo. buenísimo. Bueno, te contamos nosotros esta conversación antes de presentarte, mientras se van sumando más gente también. La idea es poder conversar con vos algunas cosas que tienen que ver, principalmente cuando charlábamos con Ceci, con el equipo de comunicación, qué tema abordar. Ahora en julio decíamos, bueno, tenemos que charlar sobre el proceso de la independencia. Y en eso, bueno, ¿cuál es el rol que tienen las mujeres? Inevitablemente tenemos que decir algo. Y cuando charlábamos eso decíamos, ay, hay un montón de cosas ya dichas, pero es necesario también que se empiece a abordar, que por ahí no se ve tanto, es qué se dice en las escuelas. Nosotros nos acordábamos del clásico Villiquen, el anteojito, bueno, lo que nos enseñaban, ¿no? Que era esa la historia que teníamos en las escuelas. En la secundaria se profundizaba un poquito más, pero nada más. Entonces empezamos a indagar y a bucear y decíamos, necesitamos una profe de historia con perspectiva de género. Y bueno, ahí justo Ceci dio contigo. Eh, Es súper Fundamental, pues. importante correr un poco la voz también, ¿no? Así que bueno, la idea de este conversatorio es que sea así súper natural. Así que nada, vamos a arrancar, ya estamos arrancando. Para los que se están conectando recién, vuelvo a repetir y nos pueden seguir además en nuestro Instagram, síganos en nuestras redes, @ISEPSI Nacional. Bueno, nosotros hoy vamos a estar conversando, el conversatorio, la charla de hoy se llama La historia con perspectiva de género desde las aulas, cómo deconstruir lo instituido. Y para esta charla
está conmigo coordinando la conversación Cecilia Cis, es una compañera también del equipo de comunicación del ISEPSI, y trajimos de forma virtual y con mucho amor a Laura Giachino, que está desde Tandil, docente de educación media, profesora de historia por la UBA y también diplomada en género historia y derechos humanos por la Universidad de Quilmes. Así que bueno, ya he dicho todo este preámbulo y gracias a los que se están uniendo. Ceci, te cedo la palabra. Bueno, primero, gracias Laura por haberte hecho este ratito, que podamos coincidir para esta charla. Y quizás, si bien esta charla está marcada en lo que decíamos del mes de la independencia, vamos a tocar bastantes temas relacionados también a género. Pero bueno, yo quería arrancar también por esto que nos convoca, digamos, del hecho histórico en sí. ¿Qué nos podés contar como de lo que hay detrás, más que nada de esos actores y actrices que han quedado como relegados en la historia, que por lo menos yo imagino que también vos, esa historia que vimos en la escuela, esa historia de los grandes próceres, de los grandes héroes, y de esta firma de la independencia como un hecho así medio estático, que hay detrás, con todas esas personas que también colaboraron a gestar ese proceso, sobre todo enfocándolo en, bueno, en mujeres, estas personas que han sido tan invisibilizadas. Bien, sí, completamente. La verdad que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La Revolución de Mayo, bueno, al igual que casi todos los acontecimientos históricos, con el contexto que tenemos actualmente, está siendo, ¿no? Como constantemente replanteado, reflexionado de otra manera, y justamente integrando estos personajes que siempre fueron invisibilizados y dejados de lado. De hecho, hace solo unos días que incluyeron en el Congreso el cuadro de Remedios del Valle, que fue una gran luchadora por la independencia de nuestro país, había luchado ya en las invasiones inglesas, Remedios del Valle, de ascendencia así afroafricana, y con lo cual que se empiecen a visibilizar no solamente el personaje, digamos, de las mujeres, sino también de la plebe, ¿no? De los trabajadores, los sectores más populares, si se quiere, de las clases populares, también resulta fundamental cuando se estudian hechos históricos como la Revolución de Mayo. Y si hablamos de la Revolución de Mayo, tenemos que hablar también de las invasiones inglesas, ¿sí? Porque es muy difícil pensar a la Revolución, ¿no? Se suele hablar de la Revolución de Mayo como un hecho concreto, ¿no? El 25, y esto que ustedes dicen de cómo desde la escuela se enseña quizás la fecha, y en realidad es un hecho que empieza mucho tiempo antes, que empieza cuando con las invasiones, ¿sí? La población empieza como a tomar las armas, empieza a formarse, se forman las milicias urbanas que empiezan justamente a poner una impronta, ¿no? Una impronta propia, y eso es lo que nos va a ir llevando hacia la Revolución de Mayo. Y bueno, volviendo al tema del contexto, ¿no? También se empezaron a ver un poco el rol de otras mujeres como Juana Zurduy, por supuesto, que quizás no es tan específica del caso argentino, pero sí del caso latinoamericano, que también es muy importante y es algo que desde las aulas solemos hablar, ¿no? De no pensar solamente en la independencia argentina, porque en ese momento no era la Argentina, ¿no? Éramos el virreinato del Río de la Plata y éramos parte de un espacio mucho mayor, de un territorio que integraba también Bolivia, Perú, bueno, la banda oriental, ¿no? Y toda esa construcción histórica que se fue dando es producto de las guerras de independencia, no es algo anterior, sino que es algo posterior a la construcción del país, que en las aulas también lo suelo relacionar mucho por ahí con la xenofobia, que suele ser un acontecimiento actual bastante preocupante, y resulta fundamental, ¿no? Establecer que en realidad todos venimos un poco del mismo lugar. Sí, también, bueno, capaz vos no te toca tan de cerca porque enseñás en nivel medio, pero yo pensaba y charlábamos un poco también fuera de antes de este vivo, por ejemplo, las representaciones que hacíamos en la primaria, el rol de las nenas, digamos, o eras dama antigua o eras vendedora de empanadas, que aparte
algo como súper anecdótico, digamos, quedaba así como para la foto, con el corcho quemado. Y yo por lo menos desde mi lugar, hablo de mi experiencia, no se La reflexionaba mía sobre eso. también. Yo les Y la cuento, docente yo quería ser, yo cuando era chiquita siempre quería ser pastelera. Entonces, porque no sabía, mi mamá no sabía hacer ricas empanadas y sabía hacer ricos pastelitos. Entonces yo siempre quería quería vender pastelitos. Y un día me tocó ser mazamorrera y me largué a llorar porque no sabía cómo se hacía la mazamorra, por ejemplo. Ya era bastante grande, tenía 10 años, pero yo quería siempre vender pastelitos. Y la típica, claro, o tenías dos estereotipos. Era la migrante afrodescendiente, esclava, negra, vendedora de empanada, pastelito, mazamorra, o la dama antigua, toda estereotipada, blanca, hermosa, divina, que de hecho después en los cuadros, no sé, cuando ves la revisión de la historia un poquito, no eran tampoco las damas antiguas, divinas, blancas, hermosas, no, eran algunas sí y otras no, qué sé yo, como todo. Entonces, por ahí esa era una de las cosas que se nos ocurría también preguntarte, pero si en la educación, en la secundaria, ¿cómo se ve todo esto ahora? ¿Qué cosas cambiaron de cuando vos estudiaste en la secundaria y que lo ves ahora en los pibes, en los chiques, súper cambiado? No sé si es así, tampoco. Sí, sí, absolutamente. Por suerte está cambiando mucho. Bueno, en relación a esto que decís, la figura, por ejemplo, de Güemes, Martín Miguel de Güemes, una figura que no fue muy recuperada por la historiografía tradicional. Hace solo 5 años creo que tenemos el feriado del 17 de junio, y la hermana de Güemes, que es conocida con el nombre de Macacha, tuvo un papel muy importante en la independencia, Macacha Güemes. Entonces, en ese sentido, con esto que estás diciendo, sin duda, la lucha de las mujeres en la independencia, digamos, empieza a salirse de ese rol tan tradicional, característico también en la escuela primaria, ¿no? Que se nos enseñaba, pero se empieza a hablar también de cómo estas mujeres de repente escuchaban algunas quizás conversaciones, ¿no? De los realistas y después iban y le contaban esta información a los revolucionarios. Y bueno, como ya nombramos a Medios del Valle, Juana Zurduy o mujeres que sí han sido, por suerte, reconocidas desde su propia lucha en el terreno de batalla, ¿no? En los enfrentamientos. Entonces eso sí está cambiando, por lo menos desde la escuela secundaria. Me gustaría también saber un poco más en el caso de los primarios, pero sin duda las chicas vienen muchísimo, muchísimo más, ¿cómo plantearlo? Cuestionadores un poco, ¿no? De estas ideas. De hecho, a mí una vez una alumna me corrigió, esa era otra materia y era otro tema, pero yo dije que el hombre transformaba la naturaleza y una alumna levantó la mano y me dijo, el ser humano, profe. Y para mí fue un orgullo que pasara eso, porque, digamos, uno se educa, ¿no? Y lee El hombre transforma la naturaleza, y fue lo que leí durante toda mi carrera universitaria. Plantearnos este tipo de cosas me parece fundamental. sí, Y justamente te quería sí, preguntar sí, eso, sí. si vos como docente sentías como la demanda de las chicas, porque quizás vos como docente planteas una serie de contenidos, pero no es que no les interese, pero capaz ellos mismos no les despierta esta cosa que vos decís de preguntar o de reclamar o de pedir un lugar. Está buenísimo esto que contás. Eso también queríamos saber cómo es la respuesta. Sí, eso varía mucho, varía mucho. La verdad que hay algunas que de verdad tienen un interés muy, muy genuino, y desde esto, ¿no? Desde replantearse, desde criticar, pero criticar en buenos términos, ¿no? También aprender que la crítica es constructiva y que las correcciones son constructivas, ¿no? Por suerte sí, por suerte me encuentro con bastante hambre de conocimiento y de conocimiento constructivo desde el pensamiento crítico, ¿no? Desde construir pensamiento crítico. Tenemos otra pregunta con esto que decís de cómo las chicas vienen, nada, sumamente hambrientos de pensamiento crítico. Si hay alguna diferencia o vos ves alguna diferencia, ya que das clase tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, si hay alguna diferencia o en la bajada de línea de tus superiores
o en general es como algo que está cambiando? No sé, ¿cuáles son los límites que ves, los viejos límites y los nuevos límites? No sé si también se charla algo sobre las disidencias. Eh, Por suerte en mi caso, yo trabajo en dos escuelas privadas, ambas religiosas, y en una escuela pública, y no he tenido ningún tipo de bajada de línea, para nada. La verdad es que tengo esa suerte que sé que puede no ocurrir. Es cierto que quizás en la escuela pública hay como una estructura un poco más, ¿cómo llamarla? Ambivalente, ¿no? Donde uno, digamos, se encuentra por ahí pudiendo realizar, no está por ahí nota o de la tener tres notas para poder cerrar el trimestre, entonces en eso sí hay por ahí un poquito más de libertad, pero no en relación a los contenidos. En relación a los contenidos, por suerte, nunca he tenido bajada de línea, la verdad. Sí, me gusta mucho plantear cuestiones, por ejemplo, al ver la colonización de América, ¿no es cierto? No ver solamente la llegada de Colón, sino plantearles a las chiques qué nombre le pondrían ellos, ¿no? Porque vemos, algunos autores hablan de un genocidio, otros autores hablan del encuentro de dos mundos, otros hablan de un enfrentamiento, otros hablan de una conquista. Bueno, tenemos muchísimas formas de denominar a cada proceso histórico. Entonces, invitarles a que sean ellos protagonistas de decidir cómo nombrar a los fenómenos históricos es también un poco la idea que se juega en las aulas, ¿no? De que haya un protagonismo, que no sea solamente algo repetitivo, sino una cuestión también más eh, de creación propia, ¿no? Por parte de los estudiantes. ¿Vos sentís que tenés que adaptar mucho los, digamos, vos planteas tus contenidos, pero me imagino que también tenés una currícula que respetar? ¿Sentís que tenés que acomodarlo demasiado o que ya vamos encaminados, digamos, hacia esta cuestión de la inclusión, hablar más de género, más de mujeres, o encontrás ahí que te cuesta? o los No, materiales de estudio, por ejemplo. Los Claro, sí. materiales de estudio, no sé, cómo vienen ahora y los que venían antes. O sea, antes no se tocaba casi estos temas. Eh, no sé ahora cómo vienen los materiales de estudio también. falta mucho, pero es verdad que hay grandes avances. Por ejemplo, yo también soy profesora de formación ética y ciudadana, y ahí es donde he trabajado con libros, digamos, de hace 10 años atrás y con libros de hace 2 años atrás. Y la diferencia es abismal, ¿sí? Porque vos en un libro de hace 10 años atrás encontrás que se habla de minorías, ¿no? Más que de disidencias, y se habla también de tolerancia en vez de inclusión, ¿no? Entonces ya con ese tipo de conceptos y con ese tipo de términos nos damos cuenta de cómo hemos avanzado socialmente y de la importancia de que sigamos avanzando en ese sentido. Por suerte sí, los manuales actuales de formación ética y ciudadana hablan, bueno, algunos, ¿no? Por lo menos con los que elijo trabajar, hablan de sexo y género, hablan de Judith Butler, hablan de un poco de romper un poco con los estereotipos, ¿no? De la importancia de eso, de la adolescencia, de los problemas de salud, vinculados a, bueno, la anorexia, la bulimia. La verdad que por suerte, son bastante amplios y nos invitan un poco a despertarles a los chicos desde un lugar, ¿no? Desde ahí en el aula, poder hablar de estos temas es realmente fundamental. Sí, más ahora que estamos también, volvimos un poco al debate de la ESI, me imagino que también desde la historia, bueno, más que nada desde ética podés abordarlos, me imagino que tenés un espacio ahí para poder entrelazar los temas. Sí, totalmente. Desde la historia, por ejemplo, cuando vemos el tema del voto, ¿no? Cuando se hablaba de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, a nosotras nos la enseñaron como el secreto universal, el voto, perdón, secreto universal y obligatorio, ¿no? Y en realidad es masculino, ¿sí? Pero la palabra universal ahí ya nos daba cuenta de qué se estaba hablando. Entonces, en ese sentido, desde la historia, la educación sexual
por ejemplo, no solamente con la conquista del voto en la década del 40 para las mujeres, sino también, por ejemplo, al hablar de Julieta Lanteri, que Julieta Lanteri, una gran mujer que fue la primera mujer en votar en Latinoamérica. Entonces yo le pregunto a las chicas, le digo, bueno, ¿quién fue la primera mujer en votar? Y te hablan bueno, de la década del 40, hablan de Eva Perón, y le digo, bueno, no, y si les digo que fue antes de 1912, ¿qué me dicen? Y bueno, ahí se sorprenden. Y entonces, bueno, ¿cómo viene? Lo que encontró Julieta Lanteri, ¿sí? Fue un vacío legal, en donde era tan obvio que las mujeres no votaban, que ni siquiera estaba escrito que las mujeres no votaban, ¿no? Entonces, eso es algo fascinante, ahí es cuando se sorprenden, cuando es algo que interpela un poco las mentes y dicen, ¿cómo? Y claro, era tan obvio que las mujeres no votaban, por eso es importante seguir visibilizando esto, seguir siendo inclusivos e inclusivas. Y bueno, ahí la historia de Julieta Lanteri justamente es que ella logra votar precisamente porque va a juicio, porque no había nada que le impidiera votar, y lo gana y logra ser la primera mujer en votar, que logra votar en Latinoamérica, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué anécdota podés contarnos en alguna clase que justamente estuvieras abordando estos temas y que además de la que nos contaste recién, tengas otra en donde se abrió el debate? Me imagino que has tenido un montón de este tipo de historias, de anécdotas de las aulas. Así que en relación a temáticas de género, Sí. tengo que pensar. A mí lo que me gusta es cuando siempre salen con cosas inesperadas, ¿no? Por ejemplo, con cuestiones vinculadas al racismo, lo que me ha pasado es que, bueno, el racismo, bueno, sí, y a este tema, ¿no? De la superioridad de la civilización occidental. Cuando hablábamos de la colonización de América, algunos han planteado, bueno, pero los europeos estaban mucho más avanzados que acá, y salen ese tipo, ahí salen algunos planteos reinteresantes, y una estudiante una vez dijo, bueno, con avanzados, porque estás hablando de modernidad, pero ¿qué es la modernidad? Le dijo, 12 años tiene. Ah, ¿No? Y cuando salen con ese tipo de razonamientos, es realmente fascinante y hermoso. Cuando ya desde el vamos se plantean las estructuras que nos son dadas, ¿no? Eh, ¿Y qué otro debate? Bueno, por ejemplo, en formación ética y ciudadana hemos hablado de las inseguridades corporales, ¿no? Trabajando mucho de lo que es la educación sexual, y salió mucho una pregunta que era si los hombres también tenían inseguridades a la hora de tener intimidad con otra persona, porque, digamos, era algo que a las chicas les sorprendía. Y un chico, digamos, levantó la mano y compartió que sí, que era re común, que existían un montón de actividades, bueno, dio un montón de detalles que también fue algo realmente, uno de esos momentos que se generan de mucha intimidad en el aula que están buenos y que vale la pena rescatarlos. genial. Eh, a mí se me acabaron las preguntas ahora. No sé si vos tenés alguna otra pregunta. Yo te quería preguntar, capaz más tu rol como historiadora, más allá de que, bueno, no importan los tecnicismos, ¿sentís que este relato que conocemos, o por lo menos el que se maneja así como en los grandes medios, está muy monopolizado? Hablo tanto del tipo de historia que contamos como de quién la cuenta. ¿Qué opinión tenés? Ah, con esto te cuento, porque tuvimos un debate hace un tiempo, porque todas las preguntas las pensamos, no estamos tan improvisadas, aunque parezca. Te cuento que todo lo conversamos. Y esto era, bueno, a ver, busquemos, cuando hablábamos de esto, de la mujer y la historia, y a quién podíamos entrevistar, y estábamos charlando, y empezamos a ver la biblioteca que teníamos, e incluso quienes hablan de la mujer y la historia son varones. Digo, se nos viene a la cabeza el libro de Felipe Piña, no por desprestigiarlo, pero digo, eh, buscábamos esto de la voz también en la historia, una voz femenina de una historiadora, y la mayoría son voces masculinas que se encuentran en los libros, en las bibliografías. O sea, tenés que buscar una voz femenina, una voz
distinta o disidente dentro de los popes de la historia. Totalmente, totalmente, la verdad es que sí. Las hay muchas historiadoras con mucha trayectoria, pero lamentablemente no han llegado al grado de reconocimiento que sí han llegado quizás otros historiadores. Pero sí, las hay y vale la pena, se me ocurre una. Pero quizás no tanto en estos temas que estamos conversando, quizás más desde lo académico. En lo que hace porque también hay un tema que no es algo propio de la historia, sino que pasa en todas las disciplinas, que tiene que ver con lo académico y con la divulgación, ¿no? Y es como si fueran dos caminos que van completamente por separados. Entonces, por ejemplo, a Felipe Piña se lo critica muchísimo desde las facultades o ¿no? Desde la cuestión más académica. Lo mismo pasa, no sé, con quizás Rolón en psicología, o con Darío Zeta en filosofía, ¿no? Como lamentablemente son como cuestiones muy. Estaba mirando el mensaje que habían mandado. Lamentablemente necesitamos un poco más de unión en lo que es divulgación y academia, urgente, realmente urgente. Eh, Así que bueno, desde ese lado yo quiero destacar que hay grandes historiadoras, vale la pena reconocer su labor, pero puntualmente con lo que están planteando y una visión distinta que salga del esquema tradicional. Quiero destacar un poco a Gabriel Di Meglio, que fue director o es, creo, director del Cabildo. Es un historiador que, por ejemplo, uno de los libros que sacó, que se llama Viva el Bajo Pueblo, y lo que hace es hablar un poco del rol de los sectores populares en la Revolución de Mayo, ¿no? Y en ese sentido también es algo a destacar, si bien no desde la cuestión de género, sí desde la cuestión de los sectores populares, que a veces también son invisibilizados y dejados de lado. Y también es importante destacar, por ejemplo, el rol de Samba. Samba, no sé si lo conocen, yo no lo llegué a. Nosotros te seguimos y nos sigue el Samba en Twitter. Samba, la verdad que yo no lo llegué a conocer como estudiante, pero leí mucho sobre el tema, incluso a través de lo que me cuentan las chiques, ha logrado establecer una gran conexión con la historia. O sea, había una gran dificultad de poder volver a ver de qué manera hacer que las chiques se enganchen de nuevo con la historia. Y lo que logra Samba, lo que logra mucho todo lo que desarrolla Canal Encuentro, es un poco volver a conectar y es un poco otra historia también que invita a pensar de otra manera. Por supuesto que eso no suple otras cuestiones, ¿no? Como las que estamos nombrando, que siguen siendo muy visibilizadas, que es necesario seguir trabajando. Pero no quiero dejar de nombrarlo porque me parece que ha tenido un trabajo serio y que ha logrado llegarle a las chiques desde un lugar muy interesante, con un chico de Formosa, ¿no? Y es algo como mucho más federal, que nos invita a pensar en una Argentina diversa, en una Argentina pluriétnica, ¿no? Plurinacional, que es realmente fundamental para nuestra sociedad hoy en día, poder pensarnos de esa manera, ¿no? Sí, yo misma de Bien. grande cuando lo vi aprendí un montón de cosas que no sabía, nada, un montón de estos personajes que él incluye que son esto de lo que hablábamos recién, ¿no? Invisibilizados, que yo en la escuela no sabía que existían, y está buenísimo porque aparte, bueno, súper amigable, así la información que da. Sí, Bueno, no sé, sí, no, totalmente, ahí nombraban Paca Paca, Fati Suárez también, digamos, todo lo que se hizo en ese sentido es muy importante rescatarlo para seguir construyendo desde ese lado, porque hoy en día, a ver, no podemos seguir teniendo una educación del siglo XIX, no podemos seguir manejándonos de la misma manera que nos manejamos cuando surge la escuela y cuando se establece la educación laica y obligatoria. Es necesario poder readecuarnos y me parece que todo lo que nos invite a hacerlo a través de otros medios, ¿no? De medios audiovisuales, porque si no, no vamos a lograr llegar a estas nuevas personalidades, a estas nuevas mentes que traen otras cosas, ¿no es cierto? Producto de la sociedad actual. Entonces me parece fundamental rescatar un poco eso, y lo mismo con el tema de los personajes, de lo que hablábamos recién, salir un poco de los grandes próceres
como ha sido, bueno, Belgrano, San Martín, que por supuesto uno no deja de reconocerlos, pero sí es importante incluir nuevas voces y destacar un poco otros personajes, ¿no? Otras historias de vida. Es realmente fundamental eso. Bueno, veo que como que vamos encaminadas, pero ¿qué sentís que falta? ¿A dónde más te gustaría, digamos, hablemos de lo ideal en cuanto a recursos, a lo que se te ocurra, a dónde te gustaría llegar Me, o qué sentís que falta? me gusta esa utopía, como decía Galeano, es un poco el horizonte, la utopía es Para seguir caminando. exacto. Me parece que algo fundamental, por ejemplo, si puedo soñar, tiene que ver con poder salir de la cuestión de la nota en términos, ¿no? Numéricos, tan determinante, tan absolutista, ¿no? De que se sientan. Hay una charla TED muy interesante sobre una estudiante que habla de cómo un número te define, ¿no? O mejor dicho, no te define. Y me parece que poder salir de eso y empezar a entender el conocimiento y el aprendizaje desde otro lado, ¿sí? Pensar no tanto en una calificación, sino en una valoración. Hubiera estado bueno que con todo esto que estuvo pasando de la pandemia se plantee otro tipo de sistema, ¿no? Pero bueno, lamentablemente todavía falta mucho. Entonces, por un lado eso, ¿sí? Poder valorar el conocimiento desde otro lado, no solamente a través de una cuestión numérica. Por otro lado, también poder ir un poco más a los intereses de cada una de las personas que está dentro del aula, ¿sí? Digamos que no sea algo tan homogeneizante, o sea, no pensar en la educación como algo que homogeneice a los que están ahí, sino justamente que valore su diversidad y que se fije de qué manera profundizar, ¿no? En esos gustos tan divergentes, tan diversos que hay adentro del aula, potenciando cada una de las capacidades individuales de esas personas, ¿sí? Porque estamos hablando de alumnos, de estudiantes, pero estamos hablando de personas. Entonces, en ese sentido, sueño con una escuela distinta desde ese lado, que no busque la homogeneización, sino justamente lo contrario, y con un sistema de valoraciones que no sea solamente una nota, sino que sea un poco más enriquecedor, que las correcciones también, digamos, sean parte del aprendizaje, porque eso es otra cosa que pasa. En general corregís algo y el alumno o la alumna lo sufre, ¿no? Es como, no, me fue mal, los nervios. He tenido chicas que por desmayarse antes de una prueba, por ejemplo. Entonces digo, ¿por qué el conocimiento o el aprendizaje tiene que ser pasarla mal? ¿No? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Que son cosas que te hacen replantear mucho, ¿no es cierto?, la enseñanza y cómo la ejerces. Pero creo que estas son todas cosas en las que hay que seguir definitivamente trabajando mucho. Pero sirve este ejercicio que hiciste de decir, bueno, que aunque esté lejano, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo podemos ir llegando a eso? Sí, aunque sea para tenerlo claro cuando llegue, que bueno, ojalá llegue. Totalmente, totalmente. Valorarlo, ir valorando como estos pequeños pasos. En ese sentido, el contexto actual nos ha enseñado muchísimo, por ejemplo, para visibilizar, y es algo que no es algo menor y es algo que hay que seguir justamente valorando, ¿no? Sí, bueno, y ya para ir cerrando, digo, porque justamente nos dejan así como con ganas de, bueno, a ver, ir a revisar nuestros libros de historia, ir a ver y revisar en nuestra mente qué es lo que nos enseñaron para ponerlo en discusión, discutirlo, de construirlo, y en esto de la utopía de seguir caminando en pos de una región latinoamericana más inclusiva, una historia que incluye y no que excluya, nos dejas con un montón de ideas para ir trabajando. Y bueno, también agradecemos a quienes estuvieron aquí presentes, que nos siguieron en este vivo, que se animaron a preguntar. Jueves por medio vamos a estar haciendo este tipo de vivos. Gracias, Laura, por romper el hielo con este encuentro. Te re agradecemos de corazón que estabas aparte allá en Tandil y te copaste en conectarte. Y también dar una pequeña mini clase de historia chiquitita, aunque sea. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, no hay de qué, no hay encantada, un placer. Y bueno, para lo que necesiten, estoy a disposición.
Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, igual